Bueno, en cualquier caso, chicos, bienvenidos a la visita guiada a la exposición de Isaac Sánchez. Yo la verdad que estoy encantado de que esté aquí, ahora nos contará de los entresijos, porque como se va a ir viendo en la obra es un camino largo, duro. Se habla muchas veces pues eso, del trabajo, pero se habla pocas veces del sacrificio, el tesón que implica ser autor de cómic. En el texto lo hemos intentado explicar de la mejor manera posible, pero realmente para mí Isaac es un ejemplo de vida en lo que es la carrera profesional, en el que se romantiza mucho, ¿no?, la figura del luchador incansable, ¿no? Pero a mí me parece que eso tiene mucho menos mérito que el que se cansa pero sigue y sigue luchando, ¿no? Y en el caso de Isaac, como de tantísimos dibujantes, el éxito no te abraza, no lo corteja a la primera, y si te rindes pues se te escapa de entre tus brazos. Y él, precisamente en un momento en el que a lo mejor otros ya se hubieran acomodado y no hubieran seguido persiguiendo su sueño, él ha decidido seguir, y esta vez pues evidentemente, como vemos, todo ha salido bien. Me parece en ese sentido un ejemplo. Creemos que esta exposición, aparte de la enorme calidad artística que tiene y ya la última maravillosa obra de Baños Pleamar ya nos hace estar deseando tener la siguiente lo antes posible, además de todo eso, pues yo creo que va a ser muy interesante que nos cuente el proceso vital y profesional que ha llevado a ello. Sí, bueno, nada más decir, me preguntaba, y oye, ¿esto cómo lo hago? Porque es la primera vez. Yo digo, cada uno lo ha hecho aquí como ha querido en su momento. Así es que, bueno, lo más habitual es, ya que las hemos colocado por orden cronológico, pues si te apetece vayas comentando. Se admiten preguntas, pero poquitas y muy concretas. No, que pregunten lo que quiera. Yo estoy más abierto que este señor a las preguntas. A las 2 tenemos que irnos, así que veréis. Bueno, lo vas a hacer como quieras, tú diriges y vale. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias a todos por venir aquí, sois un montón, estoy muy contento de... Bueno, es realmente la segunda exposición que inauguro o que tengo en mi vida, en mi carrera. La primera fue con respecto a la publicación de El regreso del hombre pez, que es un cómic que publiqué en 2008-2009 con Glenat, y tuve una exposición en mi pueblo, en Martorell, con el señor alcalde de Martorell diciendo, aquí en catalán todo, aquí tenemos un artista tal y cual, y yo estaba... bueno, la verdad es que me caía muy mal ese señor, pero hizo una exposición más o menos decente en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Martorell, y esta es la segunda exposición en un lugar tan icónico y que tanto rezuma cómic e historietas como son las Jornadas de Avilés, y estoy realmente muy contento y muy emocionado de poder pasear por aquí. Ayer me vine a dar una vuelta, porque no lo había visto, me vine a dar una vuelta para tantear un poco, para ver cómo estaba dispuesto, para palpar... Además, se me hace muy raro, porque yo veo los dibujos y es que soy capaz de identificar el momento exacto en el que estaba dibujando esa página. Entonces, la veo aquí expuesta como si nada, como si siempre hubiera estado aquí, pero yo me veo, ay, esa tarde que he tenido una mala tarde y encima el Barça había perdido, es verdad, me acuerdo. O veo esto del hombre pez y digo, claro, sí, que estaba en casa de mi madre dibujando encima de una mesa con un tapete esta portada, y es algo que me gusta mucho y que es un elemento que tiene el cómic tanto cuando lo haces como cuando lo lees, y es que pensad en cómics que os gusten, no solo recuerdas el cómic, sino que eso te lleva a un contexto vital, te lleva a un momento. Yo me miro una grapa que me compré en el 2006 y recuerdo dónde la compré, cómo era mi vida entonces, y me ha gustado sentir esta sensación, pero con mis propias páginas. De repente me ha trasladado a momentos que además os iré comentando durante la charla, y se me ha ocurrido que al final, como esto termina aquí, en este de aquí atrás, al final os voy a revelar una sorpresita. Os hago aquí el hype. Os voy a decir, sí, porque además mientras estábamos aquí digo, ¡uy! Se me ha ocurrido una cosa. Creo que me están grabando, pero voy a hacer como que no me doy cuenta. En fin, pues... permiso antes, ¿eh? Sí, lo sé. Estoy de broma. Pues vamos a ver. Aquí me han puesto un texto súper bonito, que ahora no voy a leer, pero que me ha parecido muy bonito. Y esta es una ilustración que hice hace muy poquito, que tiene que ver con algo que me llegó a casa este verano. Mi hermano mayor, Nono, que si habéis leído Baños Pleamar sabréis que yo dibujo porque mi hermano mayor dibujaba, le gustaba mucho dibujar, coleccionaba un montón de cómics. Recuerdo las pilas de Cimoc por ahí, que era como la inspiración que tenía él para hacer esos dibujos tan noventeros. Pues mi hermano Nono, que vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, llegó a mi casa
y me dijo, te traigo una caja así, de dibujos que tenías de cuando eras joven, o sea, más joven, ¿no? De cuando tenía 20 años, hace 3 o 4. Y no entiendo esas risas. Y me trajo una caja. Y claro, yo muchos ni siquiera recordaba haberlos hecho. Y eran dibujos desde que tenía 10 años, 8 años. Dibujaba con 8 años aventuras de mi hermano y yo, que habíamos hecho una caricatura de mi padre y nos peleamos por enseñársela, en plan, a ver quién era, en plan, como la autoría de la caricatura. Y había un montón de dibujos que incluso me chocaron, porque no recordaba haberlos hecho. Desde los 10, más o menos, incluso antes, hasta los 20 y tantos años, cuando salió El hombre pez. Ay, muchas gracias. Y en este dibujo, bueno, pues estoy yo aquí de mayor, evidentemente, hablando con mi yo de Baños Pleamar, mi yo infantil, y todo esto son dibujos reales que tenía de niño, de cómics, ilustraciones. Yo de pequeño, y ahora lo veremos, dibujaba, hacía cómics siempre inspirados, y de mayor lo sigo haciendo, hacía cómics inspirados en la gente que tenía alrededor. Cuando yo era niño, dibujaba cómics basados en mis compañeros de clase, ¿no? Mi colega el Dani, mi colega tal, mi crush Miriam, qué guapa era Miriam, la dibujaba también como superheroína. Y hacía unos cómics de superhéroes que se llamaban Los Alummanes, con 2 M's. Porque claro, yo leía Spiderman, Superman, pues alumno superhéroe, alumman. Era mi lógica. Y entonces, pero tenía como muchísimas páginas y muchísimas historias con los alummanes, y todos ellos eran compañeros de clase, y yo, por supuesto, era el capitán de ese grupo de superhéroes. Y de hecho aquí lo que sostengo es la portada de un número de alummanes, y estoy yo diciéndole esta frase que es: llevaba tantas viñetas buscándote, porque una cosa que me he dado cuenta, claro, algunos conoceréis mi carrera, digamos, adyacente, paralela, como youtuber, ¿no? De hecho, ayer vino un chico y me dijo: ¿te ofendo si te traigo mañana una batamanta? Y fue como, bueno. Dice, ¿me la podrías firmar? Y digo, si traes un rotulador muy gordo, sí, ¿sabes? Entonces, claro, muchos me conocen por cierta carrera y cierta presencia en redes. Pero, lejos de que eso fuera como mi yo y luego derivase a ser dibujante, eso fue un paréntesis en mi vida. Yo era dibujante, ya estaba publicando, ya estaba... De hecho, participaba en un montón de concursos y solía tener cierta presencia en el mundillo, hasta que llegó la golosura de Internet y me puse a hacer pues vídeos de coña que eran pues muy golosos y muy lucrativos también. Pero no era mi verdadera identidad. Por eso este dibujo, le digo, llevaba tantas viñetas buscándote, porque yo siento que en los últimos años, los últimos 6 años, que llevo dedicándome en cuerpo y alma al cómic, siento que a través de esas viñetas he encontrado mi auténtico yo, he recuperado mi auténtico yo. Y mi auténtico yo no era el showman, porque al final cuando haces vídeos, haces show, haces espectáculo, mi auténtico yo era ese chico que se queda en su casa dibujando, contando historias, y que lo único que quiere es que lo leáis y os emocionéis con sus historias, pero no con él. Yo no quiero ser... Bueno, en este caso soy el protagonista, pero ya me entendéis. Quiero que la historia sea la protagonista, y es lo que me llena de verdad. Por eso, en vez de tiempo buscándote, dije viñetas, porque siento que a través de las viñetas he encontrado mi auténtico... Bueno, he reencontrado mi auténtico yo. Y esto de aquí es que me flipa que esto esté en una exposición. O sea, estas 2 páginas son las 2 primeras páginas de Los Alummanes 2, la secuela, ¿vale? La esperada secuela de Los Alummanes. Esto lo dibujé con 12 años, con 12 añitos, y lo dibujé encima de una nevera de helados Cami. ¿Helados Cami? Claro, yo trabajaba, si habéis leído Baños Pleamar lo sabréis, yo trabajaba, mis padres tenían un restaurante y yo trabajaba, explotado, en un puestecito de helados. Y claro, yo pasaba ahí muchas horas y las horas las mataba dibujando cómics. Mi hermano dibujaba tebeos a su manera y me enseñaba 4 cositas, ¿no? El tamaño, las herramientas, cómo funcionaba un poco eso. Y entonces me inspiraba un poquito y yo le imitaba. Por eso ya dibujaba en plan formato profesional, no lo hacía en folios. Yo cogía un pedazo de DIN A3 con cierta enjundia, además lo pintaba con anilinas y yo me sentía muy pro. Estas 2 páginas están dibujadas encima de una nevera que, si pienso en ello, aún siento la rugosidad que tenía esa parte, porque no era nada agradable para dibujar. Estaba en un taburete y me pasaba las horas creando estas historietas. Y, por cierto, este personaje de aquí es Loulogio, porque Loulogio era el villano de Los Alummanes, era el malo.
Y este, que estaba basado en mi profe de matemáticas, es que cuando vayamos por aquí veréis que todas las historias tienen que ver con gente que... De hecho, hablando con un guionista hace poco, borrachos, nos confesamos, somos un fraude. Los guionistas, todos, si hay algún guionista aquí, sabrá de lo que hablo, somos todos un fraude. No escribimos nada, robamos cosas y las enseñamos a la gente. Pero todo lo que hacemos es robar de aquí, robar del amigo, robar de esta situación y luego lo mezclas, lo sacas y parece que es tuyo, pero no es en absoluto. Eres un ladrón. Y aquí, bueno, era mi profesor de matemáticas. El eulogio se llamaba realmente, pero en catalán le decíamos l'eulogi, y un día un chaval dijo ¡l'eulogio! Y se quedó con l'eulogio. Y de hecho este era mi profe de lengua. Eran los villanos. L'eulogio y Meritxell, que están aquí atracando un Mercadona, ¿no? Era como... Bueno, a ver, contexto, estaba en Badalona, ¿sabes? O sea, yo el tema atracos lo tenía bastante... Era mi día a día. Y aquí, bueno, aquí aparecían, claro, los alummanes. Todo esto está pintado con anilinas, con acuarelas diluidas, que era lo que utilizaba mi hermano. Y aquí aparecían los alummanes, que me hace mucha gracia como, o sea, el contexto social de que la tele, o sea, un niño viendo tele, ¿no? O sea, empieza la página diciendo que sí, ya están aquí, que silete para mí. O sea, ¿alguien recuerda que silete para mí? O sea, en cuanto lo vi dije, no puede ser, anuncios de la tele del de mucho tiempo. Y aquí aparecían como, bueno, este era yo, claro, el más guapo. Y eran medio tortugas ninja también, tenía una influencia. Y bueno, todos estos eran mis compañeros de clase, cada uno tiene sus poderes, tal y cual. Y me hace muchísima gracia que eso, que dibujé encima de una nevera, mientras pasaban los clientes, yo repartía helados, tal y cual, estaba ahí, hoy día esté aquí, pues encabezando una exposición en Avilés. Me parece súper curioso y me hace mucha ilusión. Pero bueno, aquí lo tenéis como curiosidad. Esta es mi primera obra publicada a nivel nacional. Debo decir, claro, esto ya saltamos a 2009, 2008. Esto se publicó por Glenat, que hoy día ya está bastante difunta, al menos en España, y ganó el premio Josep Coll en el Salón de Barcelona, que fue un momento muy importante de mi vida también. Claro, debo decir que antes de esto, que fue la primera obra publicada, estuve a punto, casi publiqué en otro lugar, que aquí no está porque obviamente no lo publiqué y tal, no existe, pero sí que lo dibujé. Con solo 17 años me contrataron en Línea Laberinto. ¿Alguien recuerda Línea Laberinto de Planeta de Agostini? Me contrataron para dibujar un cómic de superhéroes. Claro, a mí me gustaban mucho los superhéroes, pero siempre era como tal. Además recuerdo que Pere Oliver, editor, hablando con él le dije, bueno, tengo un superhéroe que salta por aquí y vuela y tira rayos, tal y cual. Y dice, ajá. Y su acompañante es una chica, bueno, supermodelo, guapísima, ¿qué tal? Y me dijo, pero ¿tú conoces a gente así? En plan, chaval, ¿sabes? Yo ahí, claro, yo con mis 17 años, ahí... claro, yo conocía a yonkis, yo era de Badalona, no conocía gente así. Y le dije, no. Y cometí el error de decirle, pero es una historia universal. Y me dijo, la única forma de ser universal es de hablar de lo que tienes al lado. Y fue como, para mí eso me marcó para siempre, porque era lo que yo hacía de pequeño. Yo, aunque hiciera superhéroes, los inspiraba en lo que tenía al lado. Y aunque hiciera fantasía, como hice luego con Taxus y demás, me inspiraba en lo que tenía al lado. Y desde entonces ha sido como mi credo, en plan, habla siempre de lo que tienes cerquita. Y antes del Retorno del Hombre Pez, me contrataron allí. Os voy a contar, no cómo me contrataron, sino cómo me despidieron, ¿vale? Que es mucho más divertido. Yo estaba dibujando el número 2 de un cómic que se llamaba Academia de Héroes. No había inventado nada tampoco. Al fin y al cabo eran los alummanes, pero de adolescente. Eran mis colegas de clase adolescente en superhéroes. Y yo estaba dibujándolo. Y escuchaba un programa de radio que se llamaba Més enllà de la viñeta, más allá de la viñeta. Los domingos por la tarde. Recuerdo mi mesa de dibujo, la radio, la tarde perfecta, 7 cafés, todo va bien. Y de repente dicen, noticia de última hora, cierra la Línea Laberinto y todos los cómics que tenían previstos se cancelan. Y yo con, la página delante, ¿no? Llamé al programa. Cogí el teléfono con mis 17 añitos y, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Claro. Y dicen, sí, digo, no, quería saber si es cierto que se cierra esta línea editorial. Y me dicen, así es. Digo, y pongamos un supuesto.
Si hubiera algún cómic a medias que alguien lo estuviera dibujando, ¿llegaría a publicarse? Me dicen, no, nos han confirmado que cualquier cómic que esté en preparación se cancela. Dice, ¿por qué lo quieres saber, joven Isaac? Y dije, porque estoy dibujando uno. ¡Qué cabrones! Lo sacaron en el especial Mejores Momentos del año. En fin de año hicieron Mejores Momentos y salí yo diciendo, estoy dibujando uno, ahí medio llorando. De hecho, hablé con ellos hace poco, intento recuperar ese programa como sea, y me dijeron, ay, nos dio mucha pena. Sí, Mejores Momentos, nos dio mucha pena. Entonces, eso no llegó a buen puerto, pero sí llegó a buen puerto el retorno del hombre pez. Y es que, como os decía, escuchaba mucha radio. Y una noche estaba escuchando a Iker Jiménez, cuando Iker Jiménez hablaba de monstruos y no hablaba de la ultraderecha. ¿Sabéis esa época de...? Pues... hablaba de repente de mitos cántabros y me fascinó, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado mucho los monstruos y hablaba de mitos cántabros y digo, ostras, hay un hombre pez en Cantabria, qué bonita Cantabria, el río, un hombre, una historia, una leyenda. Y me puse a inventarme pues una historia que tenía mucho que ver con mi vida, pero que al fin y al cabo hablaba de monstruos también, que me gusta mucho. Y esta es la portada de aquel cómic que fue publicado por Glenat y fue mi primera publicada. Aquí hay, de hecho, esto es una página descartada. Es una página descartada de una escena en la que el hombre pez pues sale por el pueblo, empieza a matar gente y bueno, al final tenía también el componente un poquito, como siempre, cercano, porque esta chica era mi novia de aquel entonces y la protagonista era una chica, yo salía con una chica que era soprano, por cierto, y la protagonista era una chica que quería ser cantante. Y bueno, pues me inspiró para llevar el hilo de la historia, que por cierto, La forma del agua, la película, ganadora de un Oscar, va de una muchacha que se encuentra un hombre pez y consigue entablar una relación con ese monstruo y al final de la historia ella se convierte en mujer pez y se va con él. Es exactamente lo que sucede en el regreso del hombre pez. Así que, bueno, algún día Guillermo y yo tendremos unas palabras. Este es el inicio de la historia, que me gustó hacerlo así con siluetas, donde salían distintos mitos, ¿no? El gato volador, que es un mito también español. Esto es un ojáncano, que luego dibujaría mucho en Taxus. Además, me apasionaba pensar que siempre se hacen historias de leyendas griegas, mitología nórdica, pero en España, y especialmente en el norte, tenemos una mitología espectacular. Yo descubrí el ojáncano, claro, en esta etapa de mi vida, mientras yo dibujaba esto, yo había montado una academia de pintura en Martorell, donde luego hicieron la exposición, donde estaban estas cosas. Y yo daba clase a todo tipo de gente, especialmente a señoras mayores que iban a tener terapia conmigo, ¿vale? Iban ahí y pintaban, pero mientras pintaban decían, mi marido tiene la espalda regular. Y yo, cuéntame cómo tiene la vértebra. Y era eso, era un poco eso. Y un día una señora que estaba pintando un bodegón me dice, Isaac, quisiera pintar un ojáncano. Digo, ¿un ojáncano? Y yo pensando, ¿qué tipo de jarrón? ¿Qué tipo de cosa es? Y me dijo, no, un ojáncano. Y me trae un libro de mitología cántabra y descubro que un ojáncano es un monstruo gigantesco con un solo ojo, pero 10 dedos en cada mano y en cada pie, que se dedica a devorar personas por los montes de Cantabria, pero que no es tan fiero como la ojáncana, que la ojáncana es la que alimenta a las larvas infectas que salen de su cuerpo cuando muere, que buscan venganza, son amamantadas por la ojáncana, que tiene de las tetas tan gordas que se las pone en la espalda para correr más rápido y matar más gente. Claro, yo leo eso y digo, pero por favor, yo quiero hacer historias de esto. Y además cumple con el credo de hablemos de cosas cercanas. Déjate de Thor un mierdas. O sea, Thor, una ojáncana con las tetas en la espalda se come a Thor en 3 segundos. Entonces, me interesó mucho este mundillo pues del ámbito. Esto es una acuarela, la única acuarela, el hombre pez fue hecho en blanco y negro, color digital, pero había un flashback. Y esto sí que lo hice en acuarela. Aquí ya me encanta la aguada. Es como donde me siento más cómodo, donde me siento, y además luego en baños pleamar se nota mucho que es donde mi lenguaje visual se ve más acentuado. Y me encanta jugar con las aguas, con las manchas. También tiene mucho que ver con mi educación. Yo tenía una profesora de artes, la señora Luisa, que me encantaba, que siempre me decía, tú mancha. Me decía, difuminar es de cobardes. Me encantaba. Difuminar es de cobardes, es que es la mejor frase del mundo. Entonces,
De hecho, una vez recuerdo, estaba pintando una figura humana y estaba como haciéndola, porque tenía un compañero que era muy metódico. Y él pintaba así como, se ponía música clásica y todo, y estaba como, y estaba haciendo una figura humana súper guay. Y digo, yo también quiero hacer figura humana súper guay, ¿no? Me puse ahí a hacer los músculos ahí tal y cual. Y viene Luisa y me dice, menuda mierda. Y yo... Llevaba como 3 horas esforzándome. La señora medía esto, ¿eh? Además, recuerdo que se desplazaba por la clase como una rumba. Yo creo que era o sea, levitaba a unos centímetros del suelo, iba así... Y llega y dice, menuda mierda. Y yo, pero muy mayor la señora además. Y yo, pero Luisa dice, este no eres tú, es que este no eres tú manchas. Y dice, ¿cómo que mancho? Y tiré un bote ahí de trementina, empecé a manchar y la recuerdo bailando así como, sí, ya está. Entonces, claro, debe ser que mi lenguaje habla más de mancha y la acuarela, claro, la mancha, el fluido. Dejar que el agua haga sus cositas es lo que me divierte. De hecho, es por eso, por lo que luego, aunque hice una obra en digital, volví al tradicional porque al final te tienes que divertir haciendo lo que haces y tienes que sentir que te lo estás pasando bien. Esto es Taxus ya, esto es Taxus. Si no habéis leído Taxus, esto es del primer tomo y va de un señor que aparece pues, en un bosque cántabro, hay mitología cántabra, hay monstruos, hay leyendas y hay un plot twist que no quiero revelar ahora mismo sobre el protagonista. Este no está basado en nadie, y mejor que sea así, si habéis leído Taxus, no es nadie de mi entorno, pero Laro estaba basado, era una mezcla entre Adrien Brody y Santi Millán. Claro, es que yo trabajé mucho tiempo con Santi Millán y de eso no vamos a hablar ahora. Y el niño de la hipoteca, mi amigo cantante. De hecho, curiosidad, esta chica es la protagonista del Regreso del Hombre Pez, mi novia de aquel entonces, la cantante. Estos son 2 amigos míos también del colegio. Aquí está, bueno, todo el mundo es alguien. Y en Taxus quería hablar, claro, en este instante de mi vida, yo había pasado 8 años, ¿sabéis la caja de la que os hablé antes de dibujos? Esa caja llegaba a un punto en que tenía cómics y dibujos, pero muchos, no os imagináis cuántos, de 2001, 2007, 2008, 2010, pero cuando yo cumplía unos 27 años, 28, no había más dibujos, hasta los 36. Y me daba mucha pena. Y esta era la primera vez que me ponía a volver a dibujar después de 8 años de, bueno, sí, muy goloso, salir, hacer shows, tal y cual, pero donde había perdido un poco el norte. Y esto era intentar recuperar mi esencia. Por eso Taxus va de las segundas oportunidades, aparte de monstruos y tal, y fantasía y cosas que explotan. Los 2 protagonistas, tanto Laro como Benito, son personas que son transportadas a otro mundo en un momento de crisis de su vida, en un momento en que dejan de existir, y ambos interpretan esa segunda oportunidad de una forma distinta. Cuando tienes una segunda oportunidad, puedes cambiar o somos lo que somos y no podemos evitar eso. Por eso el primer tomo se llama El último en llegar, pero el segundo se llama La cabra, por aquel refrán de la cabra tira al monte, ¿no? De al final somos lo que somos y no podemos evitarlo. Y quería hablar un poquito de eso en este cómic y de nuevo volver a jugar con las acuarelas y fue una etapa de volver a sentirme bien, a sentir que pasaban las horas y se me olvidaba comer y seguía rompiéndome la cabeza. De hecho, aquí está Vicente, recuerdo que cuando estaba terminando el primer tomo de Taxus, recuerdo que te llamé diciendo, esto es una puta mierda. ¿Verdad? ¿Te acuerdas o no? Sí. Tuvimos una conversación larga, ¿eh? Como para olvidarse. Le dije, a ver, Vicente, te voy a contar una cosa. Llevo ya 40 páginas, estoy mirándolas y me parecen puta basura. Esto, yo no sé si deberíamos publicarlo después de un montón de meses ahí. Y porque aún no me sentía del todo, claro, después de ese parón, estaba como un poco oxidado, puede ser, como que sentía que aún no era... Y no es tanto ver y decir, saber lo que quieres, sino saber lo que no quieres. Y veía las cosas y decía, es que aún no es lo que quiero. Pero bueno, al fin y al cabo tenía que volver a coger rodaje. Y luego, claro, luego pasa el tiempo y veo Taxus y digo, hostia, pues me quedó bastante bien para las circunstancias y para cómo estaba ahí. Tal. Aquí una referencia a mi gran amigo de internet, Rock, Outconsumer. Hice estos flashbacks donde, claro, para diferenciar lo que era flashback de lo que era página, un recurso muy burdo, pero que al final funcionaba, era que en el presente tenían pues las viñetas borde en negro
y tinta, y en el pasado no había borde y era lápiz. O sea, un recurso muy burdo, pero al final lo que me gusta, pero es efectivo, lo que me gusta del cómic, ¿por qué cuento cosas en cómic y no en otro medio? Es porque es un lenguaje donde siento que puedo experimentar y que puedo probar cositas. Lo bueno del cómic, comparado con, por ejemplo, el cine, mira, a veces, y me da mucha rabia esto, ahora me voy a enfadar, a veces me dicen, ¿te gustaría que tus cómics fueran películas? Y digo, hombre, me gustaría que me pagaran por ello, eso me gustaría. Pero en sí, ¿qué gracia tiene convertir un cómic en una película? Yo cuando veo una película basada en cómics, veo un festival de cosplay muy caro, pero sin más, ¿vale? Porque el cómic es un lenguaje único, es un lenguaje que tiene un montón de posibilidades. El cine está muy limitado, chicos. El cine solo tienes la pantalla así, no la puedes ni girar. Ni girar. Y además el cine, es que encima el cine, de lo limitado que es, te va marcando el tiempo. Tú no puedes acelerar o parar, no puedes ojear la escena siguiente. Es que te está marcando los tiempos de una forma muy limitada. El cine es el hermano pequeño del cómic. Entonces, a mí lo que me gusta del cómic son todas las posibilidades. Puedes coger una página, ponerla del revés, puedes jugar con la técnica, puedes jugar con el tamaño de las viñetas, con los bocadillos. Me paso muchas horas, en plan, este bocadillo mejor aquí, o mejor acá, o mejor aquí, porque es parte del lenguaje. El cine. Aquí, bueno, esta es la última página de Taxus. De hecho, aquí está el spoiler del que hablaba antes, o sea, lo he puesto en la exposición, así me las gasto. Que termina con un homenaje a Watchmen, por cierto, que es el pin del Fari con la manchita de esa. Habla de lo que tienes al lado, ¿sabes? O sea, cultura popular, el pin del Fari. ¿Quién no ha dicho, felicidades, toma un pin del Fari? Pues quise hacer esa coña, porque había aquí una historia de que iban a ese mundo, pero cada uno tenía un regalo de nuestro mundo. Y el protagonista decía, a ver qué me dan a mí, y le daban un pin del Fari. Y al final quise también homenajear el mundo del cómic con la manchita de sangre típica de Watchmen, de un clásico del cómic. Y ojo, esta página, cuidado, esta página no fue publicada. Esta es una de las páginas que hice después, cuando estaba haciendo el tomo 2, que quería hacer aquí como un flashback, que luego lo rehice mucho. Y si veis, hay como un saltito, se nota un saltito ahí de técnica. Y realmente, luego lo descarté, incluso no hablé nada de esta página, como que fue una idea que descarté, pero se notaba que ya estaba como más, no sé, yo me veo como más en forma ahí. ¡Ay! ¡Un Inktober! ¡Ay, que viene ya el octubre otra vez, por favor! Entre cómic y cómic, o incluso durante la creación de un cómic, mi parte fan, obviamente, pues de vez en cuando aflora. Y me gusta dibujar por los personajes que me molan, ¿no? Y cuando hay algún Inktober o alguna cosa que me dé media excusa para dibujar personajes que me gustan, pues lo hago. Aquí tenemos a Groot. Bueno, realmente odio a Groot. O sea, lo siento, sé que soy un monstruo por decir esto, pero me parece horroroso. Y más, cuanto más pequeño es, más lo patearía. Pero bueno, lo dibujé porque sí, porque es un monstruo. Galactus, bueno, esto no tiene más, pero sí que es como un interludio, ¿no? De aquellos donde me gusta, pues de vez en cuando dibujar personajes de los que soy fan. Aquí Dormammu, aquí me pongo y digo, pues voy a dibujar personajes. Una cosa curiosa de todo esto, bueno, aquí lo hice fíjate, realmente esto me dio pie, esto fue antes de Baños Pleamar, me dio pie a encontrar la técnica de Baños Pleamar, porque dije, voy a probar aguadas de grises, y me sentí muy cómodo, porque en la aguada de gris me centro más en los valores, o sea, en el tono más claro y el tono más oscuro, más que en los colores. Y luego estuve dándole vueltas a ver cómo podía potenciar eso, el claroscuro de los grises, y no estar tan pendiente de los tonos de color. Pero bueno, eso lo veremos en Baños Pleamar, que ya está a puntito. Pero antes, ojo, aquí la bibliografía, que tengo bibliografía, no me lo puedo creer. Entre Taxus y Baños Pleamar saqué El Don, que es una historia de una epidemia mundial de superpoderes ubicada en Alcorcón. Yo vivía en aquel entonces en Alcorcón, el peor lugar del planeta, ¿vale? O sea, de verdad. Y realmente seguimos con el credo con el mantra de habla de lo que tienes al lado. O sea, este señor está súper inspirado en un vecino que tenía, en el entorno que tenía alrededor, que era un poco kinky, un poco canny, un poco, ¿sabéis? Pero no quería reírme de ese entorno, sino quería que fueran protagonistas tan válidos como cualquier otro. Porque me da mucha rabia cuando se hace ciencia ficción española, muchas veces
todos parecen protagonistas de La que se avecina, ¿no? Todos son como, el cani es como, tronco, pasa la birra, todos son parodias, ¿no? Pero realmente esta gente de barrio, esta gente que su vida puede parecernos pues más peculiar o más estrambótica o más sencilla, pues son protagonistas de una historia de ciencia ficción tan válidos como cualquier otro. Y en ningún caso quería que fuera una parodia típica de superiores españoles, pues claro, nos reímos de ellos porque somos todos... No, quería realmente homenajear, además yo soy muy de barrio, crecí en Badalona, luego en Alcorcón, es como que la vida me lleva a los barrios, y quería homenajear a todo este tipo de gente. Y es, cuidado, cuidado, Nostradamus aquí presente, porque va de una epidemia mundial, y lo escribí, y tú das fe, muchos meses antes de que hubiera una... No sé si os acordaréis, pero hubo cierta epidemia a nivel mundial. De hecho, yo estaba dibujando al protagonista confinado en el confinamiento, pero yo eso ya lo tenía pensado de antes, era como una rotura espaciotemporal muy fuerte. Y además aquí también pude jugué con dos cositas. La primera, jugar con superhéroes, que siempre me había hecho ilusión, hacer algo del género de superhéroes. Jugar con cierto costumbrismo, que es el rollo este de barrio que llevan los protagonistas. Y jugar con el digital a tope, ¿vale? Me apetecía y además creía que le pegaba a una historia de superhéroes que tuviera este brillito, ¿no? Esta textura más digital, más de ciencia ficción, por así decirlo, no sé. Como que me pega que... Es que, además, si veis los cómics que he publicado, creo que el formato también es narrativo. O sea, no solo... ¿Veis? De nuevo, el cómic ganando al cine, porque el cine solo tiene un formato. Bueno, si eres Zack Snyder lo pones en 4 tercios, pero eso es otra cosa. El cómic, el formato es narrativo. Incluso cómo sea de tamaño, cómo esté la página, la textura, te está contando la historia también. Entonces, en este me imaginaba algo más plástico, más satinado, y también la técnica era un poquito más así. Utilicé más manchas, más tramas, más sucio. Ay, que tenía, por cierto, esto es de un interludio, tenía varios interludios la historia, porque claro, había una epidemia, pero nadie sabía de dónde venía la epidemia de poderes. Y hablé con artistas, amigas mías, para que me hicieran interludios donde la gente debatía de dónde venía esa epidemia. Ojo, ahí también muy Nostradamus, ¿eh? Estaba la ciencia, la religión y los negacionistas conspiranoicos. ¿Quién iba a pensar que eso existía de verdad, Y... De hecho, Sara JB, que sale por aquí está, me hizo unas páginas de negacionistas conspiranoicos hablando de dónde venía la enfermedad. Ojo, última página, súper spoiler, no pasa nada. Y fue muy curioso porque tú ibas leyendo la historia y cada acto se separaba por una interpretación de dónde venía todo esto. Y después del Don, que la verdad es que ahora lo veo, es que, ¿sabéis qué me pasa? Que cuando hago un cómic me paso mucho tiempo, no sé si le pasará a mis colegas dibujantes, pero me paso mucho tiempo sin volverlo a mirar, O sea, yo lo publico y luego digo, ahí te quedas. O sea, no, me da como... Y luego lo vuelvo a ver y digo, es verdad, hice esto. Bueno, este sí que lo tengo más visto porque lo tengo más reciente. Baños Pleamar. Bueno, ¿cómo os lo cuento? Claro, después de hacer estos cómics, yo me planteaba qué iba a hacer después. Baños Pleamar es como el cómic que siempre quise contar. Siempre quise contar esta historia. A pesar de que odio de forma natural las autobiografías. Me parecen complacientes y me parecen un género donde al final cada uno se hace como un masaje a sí mismo y no me gustan. Incluso hay grandes autobiografías de grandes autores que son muy buenas objetivamente, pero que al final siempre me rezuma ese tufillo de quiero gustarte y me da un poco de rabia. Y especialmente cuando la autobiografía es de mi vida fue una mierda. Cállate, la mía también, la de todos. No eres especial. Y es un género que me generaba muchas dudas, ¿vale? Me planteaba muchas dudas de si realmente merece la pena contar mi vida. Pero es que no quería contar mi vida. Quería contar la vida de un lugar, del lugar donde crecí, que es Baños Pleamar. Baños Pleamar es como se llamaba el restaurante gigantesco de mi familia en Badalona, donde yo pues, di mis primeros pasos, donde estuve hasta adolescente y donde veía cada día una realidad que para mí era cotidiana,
pero que para mis compañeros de clase, los alummanes, no era tan cotidiano. Yo me levantaba y veía pues al señor del carajillo, a la señora no sé qué, otro que estaba ahí en bañador peleándose con no sé qué, teníamos un montón de animales, un perro que pasaba por ahí, un Doberman, y cientos de personas que conformaban un montón de historias cada día. Y para mí era lo normal, lo cotidiano. Y de repente ponerme a vender helados, ponerme a dibujar aquellas páginas. Y era una vida que sí que me parecía que era interesante contarla. Sí que me parecía que había algo que quien lo leyera diría, bueno, me has llevado a algún sitio distinto. Porque lo que más mola de leer historias, lo que más mola de compartir historias, es poder viajar y poder estar un ratito en otro lugar. Y qué mejor lugar que este lugar tan peculiar. Yo cuando recuerdo Baños Pleamar, literalmente lo recuerdo como un lugar mágico. A mí me transmite magia, me transmite un lugar que, como si no fuera de esta tierra, porque incluso su propia construcción era muy rara. De hecho, en esta página sale un mapa más o menos de lo que era Baños Pleamar. Contraté a un arquitecto en 3 dimensiones para que me hiciera un mapa 3D de Baños Pleamar. Le pasé planos, le pasé bocetos, y él me lo hizo para que yo luego, durante el cómic, pudiera ir moviendo ese plano y paseándome por los baños, como todo iba a suceder ahí dentro, que tuviera coherencia, que realmente las dimensiones y los pasillos y los lugares fueran coherentes todo el rato. Cuando le pasé todos los dibujos al arquitecto en 3D, me dijo, ¿pero quién ha hecho esto? ¿Quién construyó esto? Digo, pues literalmente mis padres con sus manos. O sea, yo recuerdo a mis hermanos levantando muros. Y dice, pero es que no tiene ningún sentido arquitectónico. Es que este muro no tiene que estar aquí, esto aquí. ¿Por qué esto es tan alto y si aquí sobre las... Yo, que no, que lo hicieron. Además, lo hicieron totalmente fuera de la ley, cabe decir, porque eran otros tiempos. A pie de playa, me suda los cojones. Y el arquitecto me montó eso, pero estaba alucinando en plan, es que nunca he visto una edificación que tenga menos sentido que este lugar. Y claro, eso lo hacía especialmente curioso. Y esto era Baños Pleamar. Por cierto, si os habéis fijado, los más avispados, veréis que... aquí he sido un poco... son muy chiquitas las páginas, ¿veis? Comparado con las que hacía antes. Incluso cuando era niño dibujaba más grande. Y aquí lo hice chiquito. Claro, pasé por un proceso de probar cositas cuando estaba haciendo esto. Y al final me decanté por el DIN A4 por varios motivos. Primero, porque no quería excederme en el detalle, quería forzarme a que fueran las formas más ligeras posible. Sentía que narrativamente me pegaba que las formas fueran directas, ligeras y contundentes. Y cuando me ponían un DIN A3, sin querer, ya estaba sobredetallando algunas historias y me parece que distraían un poquito de la lectura. Así que dije, reduzco, lo pongo en DIN A4 y me obligo a mí mismo a fijarme más en las manchas, en las formas, en los contornos, que en los detalles. Y luego, claro, esto lo empecé en digital, de hecho. Bueno, aquí sí que Vicente sufrió mucho. O sea, Vicente, mi editor, me iba diciendo, yo le digo, bueno, voy a hacer un cómic, se llama Baños Pleamar. Dice, vale. Primer mes, ¿cómo va? Digo, estoy probando cosas. Literal, ¿eh? Segundo mes, ¿cómo va? Mira, Vicente, no te preocupes. Pero es que aún no veo... Estoy probando cosas. Estuve 3 meses probando cosas que, a ver, francamente, me parece un lujo para mí. O sea, me parece un regalo de la vida poder dedicar 3 meses a experimentar y a probar lo que... Un poco lo que decía antes, ¿no? No sé lo que quiero, pero sé que esto no lo quiero. Y hasta que encuentras algo que sí que se parece más. Y pude estar 3 meses. De hecho, le llamé y le dije que no podía publicarlo en la época que quería, si quería sacarlo, como quería sacarlo. Y se dilató un poco. Baños Pleamar, claro, Baños Pleamar fue una historia que me vi forzado a contar. Porque es el homenaje a los baños, pero es un homenaje a mi padre. Si habéis leído la historia, sabréis que eso es así. Mi padre, que está por aquí, este señor, de bigote blanco, era un personaje muy conocido en esa zona de Badalona. Era una especie de Chuck Norris de las playas, mezclado con... ¿Cómo era aquel de bigote que salía en la WWE? Hulk Hogan. Hulk Hogan, y él como que vivía en este restaurante que había construido con sus manos y lo protegía, estaba siempre vigilante. Era un hombre andaluz, con ese carácter típico de hombre andaluz que no es tapahostias. Y que realmente él vivía su aventura y su forma de ser de una forma muy natural, muy auténtica. La palabra es auténtico. Y claro, cuando yo estaba terminando el don, mi padre enfermó de ELA, que es una enfermedad que a cierta edad
pues los médicos te dan un pronóstico muy desfavorable y muy cortoplacista. Y entonces ni siquiera decidí ponerme a hacer el cómic, simplemente estaba sentado haciéndolo. Simplemente el día siguiente ya estaba probando cositas, pensando en la historia, y ya no era una cuestión de voy a ver si hago el cómic, hago el cómic, quiero contar su historia y quiero que lo vea. No pudo verlo terminado, pero sí que recuerdo llevarle páginas al hospital y que él hacía una cosa muy ilegal, que era subirlo a su Facebook, y decía, papá, copyright, y decía, me da igual, y lo subía al Facebook. Y bueno, lo veían sus colegas, ¿no? Y claro, ya de repente la historia pasó a, vale, es el momento. Hay momentos en los que tienes que sentarte y simplemente hacerlo. De hecho, los últimos meses de Baños Pleamar ni siquiera recuerdo lo que tenía a mi alrededor. Solo estaba dibujando y sacándolo todo y vomitando conceptos y vomitando páginas. Y era simplemente, quiero contar esto. Siempre con la tensión y el miedo de, es mi historia, ¿a quién le importa al final? No quiere decir, ¿cómo hago para que...? Porque tú puedes contar tu vida, tú puedes contar tu historia, pero eso no significa que a ti te importe, no significa que al lector le importe una mierda. Para ti puede ser muy guay, pero hay un factor que hace que pueda irse todo al traste, y el factor es contexto, implicación. Tú vives tu vida, estás implicado, tienes un contexto, tienes todos los factores que hacen que para ti sea importante, pero el lector entra de cero. El lector no sabe ni tu contexto, ni los factores que rodean tu historia, ni sabe nada como para que le importe mínimamente lo que le vaya a pasar a esos personajes. Al final nos convertimos en personajes para el lector. Entonces mi obsesión era que fuera una lectura fluida y que el lector empatizase y fluyera con la historia. Para eso tuve que hacer algún sacrificio. Mi hermano David, cuando salió el cómic, vino y me dijo, no estoy en la portada. Y digo, no, David, no estás en la portada. Dice, ¿y dentro del cómic? Tienes un cameo en una viñeta. Dice, pero yo estaba ahí, yo viví esta historia contigo. Digo, sí, pero para la historia no funcionaba. Claro, porque yo me ponía a pensar y decía, es que somos 6 hermanos. Era como, mira, el lector al 5.º hermano me manda la mierda. O sea, ¿para qué? Es como la película de Cats, que cuando te han presentado 5 gatos y dices, no quiero más gatos. Pues es un poco eso. Yo me sentía que estaba presentando gente y era como, otro personaje, ya era muy cansino. Entonces dije, pues David está viviendo en Suecia. Y sale una viñeta y dice, bueno, suerte por Suecia, es todo lo que sale. Pero porque para la historia no funcionaba, porque dentro de que yo tenía que sacar todo lo que tenía en el pecho, también era muy consciente de que el lector tenía que disfrutar con la lectura, el lector tenía que tener algo interesante que leer y que fluyera de forma natural. Todo lo que pasa en Baños Pleamar pasó, pero no pasó como pasa en el cómic. En el cómic se traduce de una forma que sea agradable a la lectura, que sea más narrativo. Pero, a pesar de que al final, con toda esta historia también quise hablar un poquito de que ficción es todo, ¿vale? O sea, ficción es todo. Nosotros creemos que hay una diferencia, ahora me voy a poner muy filosófico, pero es una conclusión a la que llegué justo al final de la historia. Creemos que hay una diferencia entre la vida real y la ficción que nos cuentan o la que contamos. Pero la vida real, al fin y al cabo, es la vida que nos contamos a nosotros mismos. Y si a alguien engañamos continuamente, es a nosotros mismos. O sea, tenemos experiencias, pero son subjetivas. Y las acomodamos en nuestra cabeza. Y somos quienes somos porque hemos distorsionado la realidad durante años y años de engañarnos y de transformar nuestra realidad en la ficción que más se acomoda a lo que creemos que es adecuado. Entonces, en esta historia quería también tratar ese tema. Por eso la primera frase es, esto no son hechos reales, todo lo contrario, son recuerdos. Porque los recuerdos al final son una distorsión de la realidad y son una forma de simplificarnos las cosas para que la vida sea más llevadera. Otra persona que pasara por ahí diría, eso no fue así, porque él lo vivió de otra forma. Entonces yo estaba dibujando esto y dije, pues voy a ir de cara, a calzón quitado, y voy a contar la historia de una forma que sea
literalmente como lo recuerdo, no como de una forma exacta como es. Hay muchas distorsiones. De hecho, por ejemplo, la lacra que hubo de la droga en los 90, la trato como si fueran vampiros, meto un poco de realismo mágico ahí. O otras situaciones simplemente las distorsiones, las cambio para que el lector viva una aventura, al final también es importante. Claro, si habéis visto el cómic veréis que está en color. La técnica fue pues un poquito lo que me salió casi sin querer en el Inktober, que era hacer aguadas de grises, luego esto lo escaneaba y le daba color digital. Pero tela para darle el color digital, porque si le daba un color digital básico como medio transparente multiplicación, quedaba muy gris. Si le daba un color de otra forma, quedaba como un póster, que se simplificaban las texturas. Y os voy a decir muy rápido, es que no quiero ser muy turras, pero os voy a decir muy rápido la técnica. Yo hacía el boceto en digital, lo imprimía en una página el boceto, simplemente un poquito marcar las cosas, para no gastar papel, básicamente. Lo imprimía en una página de acuarela. Esa página la dibujaba enteramente en manual. Y ponía, bueno, hacía primero el dibujo en línea, lo escaneaba, lo dejaba en una capa ahí en plan, tate, a reposar un ratito. Luego ponía los grises, escaneaba la página con grises y la ponía por debajo. Entre las dos capas ponía una capa en color, en modo color, donde tintaba solo las sombras, porque en modo color los blancos no los pintas. Tintaba solo las sombras de diferentes tonos para que fuera frío, cálido o me diera un poquito de vibración. Porque sobre todo quería que tuvieras el cómic y te transmitiera calor, color de verano, vibración. Entonces tintaba las sombras. Y luego por otra capa de encima, en multiplicación, ponía los colores. Y en otra capa de encima, en otro modo, ponía, pues ya ajustaba cálidos, fríos y hacía ajustes más sencillitos. Pero si vierais una página en digital de Baños Pleamar, veríais que tiene como chorrocientas capas y ninguna parece que tenga ningún sentido, pero todas juntas. De hecho, recuerdo, cuando lo estaba haciendo, le comenté a un colega dibujante de Madrid el proceso, porque le dije, yo estoy pintando esto, pero hago esto. Y dice, sí, yo lo probé, pero queda muy gris. Y digo, sí, pero es que le pongo esto tal y cual. Y dice, sí. Y dice, ¿cómo? en plan, ¿eso qué es? Y al final llegué a ese punto y funcionaba súper bien. Y bueno, lo que os decía antes, yo veo esto y es que me recuerdo a mí mismo en esa mesa dibujando esto con... Pues prácticamente yo estaba como poseído por escritura infusa, estaba estaba haciendo las cosas y todo me llevaba a algún lado. O sea, mucha gente me dice que ha llorado leyendo Baños Pleamar. Yo no os podéis imaginar lo que lloré haciéndolo. O sea, fue una experiencia donde, especialmente para el final, yo pasaba por etapas muy complicadas. Claro, cuando murió mi padre, ¿cómo podía seguir haciendo el cómic? ¿Cómo podía seguir dibujándolo? De hecho, recuperé el cómic dibujando a todos los personajes menos a mi padre. La primera vez que dibujé a mi padre después de su muerte fue en un póster, porque para mí era catártico dibujar una imagen ya como de despedida. Y es una imagen que está a mitad del cómic, o sea, ni siquiera está ordenado. Bueno. Aquí es que dibujaba a toda la gente que recordaba de aquella época. Basilio, que era un vendedor ambulante, que era como de la familia. La historia con mi madre. Mi madre la reflejo de una forma descarnada en este cómic porque, claro, yo parto de una premisa y es que yo tengo mis experiencias, pero no quiero señalar. Y mi madre era una mala persona, o sea, lo era, y lo sigue siendo. Pero cuando me puse a hacer este cómic, quería entenderla. No quería narrar su historia en plan, mira, ¿por qué haces eso? ¿Qué malicia? No, quería ponerme en su piel y decir, ¿qué le llevó a hacer estas cosas? ¿Qué le llevó a comportarse así? ¿Qué proceso pasaba por su cabeza para tener estas reacciones o estas formas de comportarse? Y también fue bastante catártico para mí ponerme en la piel de alguien que realmente era doloroso, pero decir, te entiendo. O sea, no estoy de acuerdo en absoluto con tu forma de hacer las cosas, pero soy capaz de comprender cómo funciona una persona que pasa por esos procesos. Claro, es que tened en cuenta que mi madre, monja franquista, esto lo sabe mucha gente, pero mi madre era una monja franquista, ¿vale? De familia falangista, de la Guardia de Franco. Y mi padre era un cantaor comunista andaluz. ¿Vale? Sí. Mi padre
salió a cantar delante del convento y mi madre se asomó a la verja y dijo, guapo. Así. Y mi padre dijo que una monja me ha llamado guapo. Además era un seductor, era un hombre muy, muy así, claro, estaba ahí como empezando en la farándula. Se acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y ella, Palmira. Y llega la madre superiora y quita. Y mi padre se puso a cantar alrededor del convento. Palmira, Sara al balcón. Y mi madre se asomaba en plan, ¡oh! Dejaba bombones. Los bombones se los comían las madres superioras y nunca llegaban al piso 2. Y un día mi madre, que era monja, pero no era tonta, le dijo a la madre superiora, Dios me pone a prueba. Ese hombre que me canta me tienta. Así que debo ser yo quien salga a decirle de viva voz que me deje en paz. Salió y le dijo, sácame de aquí. Y se fugaron. 6 hijos después aquí estoy. De hecho se fugaron a... Claro, esto no lo cuento en Baños Pleamar, pero antes de construir este lugar, que lo construyeron de la nada, de un terreno abandonado, antes de eso, huían de la guardia franquista de mi madre y se escondían en barracas de gitanos que había en Barcelona. Hay un poblado gitano, ahora no recuerdo cómo se llama, pero había un poblado gitano muy conocido y ahí estaban en barracones de Uralita, pues escondiéndose y malviviendo. Y estuvieron ahí, de hecho mis 2 primeros hermanos o 3 nacieron allí, en barracones de gitanos. Desde luego tienen toda una historia. Pero con los años yo sentía que había habido una desconexión y que había aprendido cosas de los dos, tanto de mi padre como de mi madre. De mi padre había aprendido de su error. El gran error de mi padre fue renunciar a su esencia. Y creo que eso es algo que pasaba mucho antes, ¿no? Antes, hoy día sí que una pareja convive y uno dice, pues yo quiero ser astronauta. Y dice, pues buena suerte, ¿no? Pero antes sí que era más como primero la familia y luego lo que tú quieres ser. Pero hay un núcleo familiar que es lo principal. Es una cosa mucho más tradicional. Y mi padre renunció a su carrera como cantante por la familia, por los hijos, por la esposa. Y yo lo aprendí eso. O sea, lo aprendí en plan, vale, este error lo he aprendido. Yo nunca renunciaré a lo que quiero ser por nadie. Porque al final voy a estar yo conmigo mismo toda mi vida y quiero estar orgulloso de quién soy. Y si alguien está a mi lado, que esté orgulloso de quién soy yo también. Pero no cambiar mis sueños o mis metas por una persona que tendrá las suyas y que espero que las cumpla. Y eso es lo que aprendí. Y de mi madre también aprendí una cosa. Aprendí que el dinero no es lo más importante. Porque mi madre era una persona que estaba... Claro, era un negocio familiar y ya estaba un poco en crisis. Y recuerdo que siempre estaban peleando por el dinero, por tal cual. Estaba enganchada a la lotería. Y es otra cosa que aprendí también de ella. Cuando yo estaba siendo youtuber, tenía dinero por salir y decir, hola, ¿qué tal? Cornflakes. Y me daban dinero. Pero no era tan feliz. Y realmente creo que también aprendí del error de mi madre de poner el dinero por delante de otras cosas importantes. Y realmente lo importante en esta vida es, hombre, dinero lo suficiente para estar tranquilo, para estar bien, para no tener que estar preocupado. Pero no es algo tan fundamental. Lo fundamental son otras cosas. Y bueno, aquí ya por cierto, una curiosidad narrativa de Baños Pleamar es que todo sucede en el restaurante. Yo quería transmitir que ese restaurante era mi mundo y era el único mundo que existía. Por eso cuando los personajes salen de Baños Pleamar nunca hay paisaje, ni fondo, ni nada, ni color. Quería que fuera de Baños Pleamar no hay nunca entorno, porque mi mundo era ese. Y fuera de ese mundo, lo demás era ignoto, inexistente. De hecho, aquí quité el color también. Solo usaba algunos tonos de forma narrativa para señalar algunos elementos. Homenaje a Kingpin. Cuando vine ayer solito, había un padre con su hijo, ¿no? Y estaba el niño en plan, ¡hala, mira, papá, un monstruo! Y yo estaba como, ¡ay, qué mono, tal y cual! Y viene por aquí y dice, ¡papá, este sé quién es! Y dice, este es Kingpin. Y el padre, no va a ser Kingpin. Sí, Kingpin sale en Marvel. Y dice, este es Kingpin. Y el padre, que no puede ser Kingpin, que esta historia, este es otro calvo. Y yo estaba por decir, sí que es Kingpin, sí.
hágale caso al niño. Una de las cosas que quería hacer cuando narraba el cómic era que los villanos, la gente mala de la historia, eran trasuntos de villanos que yo leía cuando era niño. Por eso los yonkis son vampiros, por eso el estafador es Kingpin, salen dos atracadores que creo que estaban por allí, bueno, salen dos atracadores que son Bebop y Rocksteady de las Tortugas Ninja. Entonces, todos los personajes malos que salen en la historia son una forma de representar el mal que yo entendía en la ficción, en los cómics, como blanco y negro. Entonces, niño, sí, era Kingpin. Esto es ya de las últimas páginas. Esto es un monstruo, que es una historia de cuento en el cómic. Esto es cuando ya regresé a... Claro, yo cuando estaba terminando la historia regresé al local, al restaurante. Y quise inspirarme un poquito. Bueno, más que inspirarme, sentir alguna chispilla que me diera pie a ver cómo lo termino. No tenía ni idea de cómo lo iba a terminar, pero sabía que tenía que volver allí y sentirlo. De hecho, volví allí, al nuevo dueño le dije... Le escribí, fui a comer con unos amigos y le digo, bueno, es que yo crecí aquí. Y dice, ¿venías aquí con tu familia a comer? Digo, yo crecí literalmente aquí. Dice, ¿cómo que creciste aquí? Digo, crecí en ese pasillo de ahí. Dice, pero si eso no es habitable. Claro, eran pasillos estrechos, claro, como decía antes, era una construcción que no tenía ningún sentido. Yo crecí en una habitación que era como un cuarto de Coca-Colas con una cama. O sea, no tenía ni ventanas. Y le digo, sí, en el pasillo. Y dice, pues te voy a contar una cosa. Me cuenta. Dice, yo cuando cogí este restaurante, porque ha pasado por varias manos ya, se había prendido fuego, se quemó entero. Y yo, dice, y lo reformamos. Dice, entonces, claro, veo paredes que ya no eran como yo recordaba, veo pilares cambiados, veo estructuras que ya incluso que habían tirado abajo. Dice, pero solo hay una cosa que está como estaba, porque no sabíamos qué hacer con eso. El único lugar de 1000 metros cuadrados que seguía como estaba y estaba lleno de cenizas y se había quemado, era donde yo dormía. Era el único lugar que se mantenía intacto. Y yo entré ahí, de hecho puse alguna foto al final del cómic, y era como, no puede ser. El resto no reconozco ya la estructura, pero este era el pasillo donde yo me levantaba cada mañana, donde veía la tele, jugaba, y me pareció como de repente, bueno, pues me has dado aquí una poesía, muchas gracias. Y ahora mismo el sitio se llama El Estupendo, está en Badalona, está muy bien. Comí allí muy rico, la verdad. Bueno, esto es un dibujito, una ilustración que les pasé, que hice hace poco de Stranger Things. Últimamente, una de las... Claro, estoy mezclando un poquito mi faceta de influencer, por así decirlo, con dibujante y me gusta mucho. Y muchas empresas de entretenimiento me piden dibujos de series o de estrenos para publicar en redes y compartir y hacer un poquito pues de publicidad. Y me encanta, es como, ay sí, qué bien me lo parece. Sale Stranger Things, hazme dibujos de Stranger Things. Sale esto, hazme dibujos de esto. Y yo, claro, los voy publicando. Y es como que, ¿sabéis lo que os decía antes de ese impasse de dibujar cosas que me molan entre cómics? Pues ahora me está pasando eso, pero además me pagan por eso. Y es como, pues muchas gracias. Y terminamos ya. Os he dicho al principio que había una sorpresa, por cierto. Terminamos ya con lo que estoy haciendo ahora. Claro, después de Baños Pleamar, me llega un vacío existencial que no os podéis ni imaginar. Porque saco tanto y tan a borbotones que llega un punto que digo, ¿y qué cuento ahora? Si es que ya lo he contado todo. ¿Qué hago ahora? Además, quiero mejorar, quiero hacer cosas cada vez más interesantes. No quiero estancarme. Y me puse a darle vueltas. Entonces, Baños Pleamar sentí que no se podía igualar con un cómic, sino con dos. Entonces se me ocurrieron dos cómics a la vez. Este es el primero que voy a hacer. Se llama La intención de la medusa y, claro, si recorremos un poquito esto nos damos cuenta de que he hecho cómics en Barcelona, ubicados en Barcelona, en Cantabria, en Madrid, en muchos lugares. Pero a mí me gusta mucho el sur, los pueblos del sur, las gentes del sur, los micromundos que se crean en esa España profunda. Y me di cuenta de que en Andalucía tienen mucha tradición de mitología griega, aunque no lo parezca a priori. De hecho, en la bandera de Andalucía sale Hércules. Las columnas de Hércules son en el estrecho de Gibraltar. Uno de los trabajos de Hércules sucedió en Cádiz. Y se me ocurrió mezclar la mitología griega con Bienvenido Mr. Marshall, que es una de mis películas favoritas.
¿no? Esa película, Pepe Isbert, soy el alcalde, os debo una explicación. Esos personajes que al final son un costumbrismo con el que me siento muy cómodo, ¿no? Y voy a sacar una historia que se llamará La intención de la medusa y que tratará un pueblecito donde sucede un hecho histórico, pero que al final todo se traduce en una tragedia griega en un pueblo del sur de Andalucía. Y esto es una ilustración que hice un poco para probar técnicas y tal, y va a ser el próximo cómic que saque. Pero, mientras hago este cómic, estoy haciendo otro, que se llamará Mi mejor año. Y os dije antes que odio la autobiografía. Pues va a ser autobiográfico. Pero no tanto, sino que voy a hacer un cómic de cómo es este año mientras hago este cómic. Y nada, y esta es un poco mi historia, mis cómics. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Supongo que tendréis ya bastante hambre, yo la tengo. Y nada más, si tenéis alguna preguntita, alguna cuestión, igual sí que sería un buen momento para tener algún intercambio. Y si no, pues nada. Pero si tenéis alguna, hacedla, que siempre me gusta hablar con gente. ¡Ay! Qué bonitos que sois. Pues nada, a comer.